Hola a todos. En este tutorial, vamos a ver cuáles son los primeros pasos que tiene que dar un nuevo equipo en Football Manager Evolution. Vamos a ver cómo se gestionan los presupuestos, se construyen las instalaciones, se contratan los empleados y patrocinadores, y se preparan los entrenamientos y los partidos. Empezamos. Al comienzo de todas las temporadas, o cuando un equipo se crea con la liga ya iniciada, se produce una reunión con la directiva, donde se adjudicará un presupuesto general para el equipo. Al entrar en la pantalla de gestión, aparece esa reunión donde, además de indicar cuál será el objetivo de la temporada, o puesto al final de la liga, cuál será el desarrollo de los edificios, y qué jugadores de la plantilla no renovarán su contrato. Se recomienda ser realista al elegir el objetivo. No alcanzar ese objetivo repercutirá negativamente en el presupuesto de la siguiente temporada. Una vez conocido el presupuesto general, ya es posible distribuirle en las distintas partidas de gastos. En esta definitiva pantalla de gestión es en donde se reparte el presupuesto. Eso se puede hacer durante la pretemporada y a media temporada. En el caso de que el equipo se haya creado con la liga ya iniciada, se podrá variar la distribución durante 7 días. Hay varias columnas con datos. La columna previsto muestra el gasto previsto por la directiva con los datos que se marcaron en la reunión. Cualquier cambio en la plantilla, empleados o edificios harán que esa previsión no sea correcta. Por lo tanto, lo mejor es adjudicar más dinero que el previsto. En la columna gasto, aparece el gasto de cada partida a ese momento. En la columna asignado, es en donde introduciremos el reparto del presupuesto general. A la derecha de las columnas hay un botón de información que muestra qué gastos están incluidos en cada partida presupuestaria. Tras guardar la asignación del presupuesto, ya es posible comenzar la construcción de los edificios. Esto se hace desde la ciudad deportiva. En la ciudad deportiva hay zonas marcadas. Son las parcelas de cada edificio. Al pulsar en cada una de ellas, se abre una ventana con la información de su influencia en el juego, las bonificaciones, el coste y duración de la construcción y el coste de mantenimiento. Al pinchar en los siguientes niveles se puede ver esa información de cada uno de ellos. Se recomienda comenzar con la construcción del patio del constructor, del centro del club, del edificio de oficinas, estadio y metro, y edificios con influencia en los entrenamientos. Una vez tengamos varios niveles construidos de los principales edificios, ya se puede comenzar a contratar empleados. En la ventana empleados se muestran las fichas del personal. Para contratar empleados hay que entrar en el mercado, y en el buscador. Se marcan los criterios de búsqueda, y aparece en la izquierda una lista con los candidatos que cumplen esos criterios. Pulsamos en el candidato para realizar nuestra oferta. En este punto siempre es mejor intentar rebajar el sueldo del empleado. Una vez enviada la oferta, hay que esperar la respuesta del candidato. Se hace lo mismo con cada empleado. En ofertas realizadas se ve el estado de las negociaciones. Si un empleado ha aceptado la oferta, es necesario confirmar la contratación para que se incorpore al equipo. Si la ha rechazado, es posible renegociar las condiciones, si ese empleado aún se encuentra en el mercado. Si la negociación se ha roto, no es posible volver a negociar con él. Ahora vamos a contratar a los patrocinadores, se hace desde publicidad. En la pantalla resumen aparecen los contratos actuales con cada patrocinador. Pueden ser de 3 tipos. Patrocinadores, vallas publicitarias o televisión. Hay 2 clases de patrocinadores, principal o secundario. En ofertas aparecen los distintos patrocinadores interesados en el equipo. En la parte superior están los principales, con los que hay que intentar mejorar las distintas condiciones que nos ofrece, y en la parte inferior, los secundarios, que ofrecen unas condiciones fijas. Con las vallas publicitarias también es posible negociar los contratos. El número de vallas disponibles depende del nivel del estadio. Por cada nivel hay 2 espacios de vallas en el estadio. La televisión también proporciona ingresos. Se negocian de la misma manera que los patrocinadores principales.
Es recomendable negociar con cuidado todos estos contratos. Si se agotan los intentos de acuerdo, los patrocinadores pueden reducir drásticamente su oferta inicial. Después de haber visto cómo se realizan las gestiones directivas, lo siguiente es el trabajo como entrenador. Lo primero es conocer a los jugadores. Se hace desde plantilla. Aquí aparecen todos los jugadores del primer equipo, con los valores más relevantes. Para observar detenidamente a un jugador, se pincha en él. En la pestaña Habilidades aparecen todas las habilidades del jugador. Son muy importantes a la hora de decidir qué estilo de juego puede hacer. La pestaña Carrera muestra los datos históricos del jugador desde su inicio. En contrato están los detalles de su vinculación al equipo. Es conveniente conseguir una idea general de las características de los jugadores. Así es más sencillo decidir el estilo de juego en los partidos y el entrenamiento más adecuado, que veremos a continuación. El entrenamiento es uno de los puntos fuertes del juego. A primera vista parece complejo, pero es bastante sencillo y mecánico. El entrenamiento general se marca para cada posición de los jugadores. Para definir un día de entrenamiento hay que marcar, en cada una de las 4 sesiones de cada grupo, la clase de entrenamiento y la intensidad de las sesiones de mañana y tarde. Cada clase de entrenamiento mejora unas habilidades específicas. En la parte inferior se puede ver cuáles son las clases entrenamiento y las habilidades que mejoran. En el entrenamiento individual se entrena una de las habilidades de campo. Esta sesión es la última del día, y el número de jugadores que puede realizarla depende de las características del entrenador. El entrenamiento de los jugadores lesionados está diseñado para mejorar las habilidades físicas, ya que disminuyen notablemente con la lesión. Lo último que queda por hacer es preparar el próximo partido. Se hace desde 11 titular. Los jugadores se colocan arrastrándolos desde la flecha de la derecha de cada uno de ellos, ya sea para incluirles en el 11 titular colocándoles en el campo, o como jugadores suplentes, colocándolos en uno de esos espacios. La alineación titular la componen 10 jugadores de campo y un portero. Esta última es la única posición que siempre tiene que estar ocupada. No es posible guardar la alineación sin el portero. El resto de jugadores se pueden colocar libremente por el campo. No hay bonificación o penalización en las posiciones. Los jugadores utilizan sus habilidades, y lo harán igual en cualquier posición. Pero hay que entender que para jugar bien en cada posición, son necesarias ciertas habilidades, y en los jugadores con poco desarrollo, la posición que les viene marcada es en la que mejor jugarán. Lo último es definir el estilo de juego, se hace desde tácticas. Para configurar el juego del equipo en el partido, hay que mover el marcador por cada una de las barras tácticas. En la parte inferior están detalladas los estilos de juego más comunes. Se pueden usar como están predefinidos, o variarles para adecuarles a una idea de juego. Ya está todo listo para que el equipo comience a crecer. Se ha distribuido el presupuesto, comenzado la construcción de la ciudad deportiva, contratado empleados y patrocinadores, y definido el entrenamiento y la alineación. Queda mucho más por conocer, como el sistema de juveniles o el mercado de jugadores, y profundizar en economía o entrenamientos y tácticas, pero ya se han dado los primeros pasos en el club. Todo lo demás lo veremos en los siguientes tutoriales. Un saludo.